Estos son los eventos que muestran lo poderoso y lo perfecto que fue el Señor Jesús, que fue nuestro Rey. Que ninguno de los hombres que el Señor levantó, guió, defendió, pudieron hacer un poquito de su vida santa como la vida perfecta del Señor Jesucristo. Todos estos hombres que podemos admirar, que podemos decir, bueno, David fue un conquistador, Isaac, Jacob, todos fueron hombres, ninguno de ellos, todos ellos están señalando a Cristo, al único perfecto. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar tratando el capítulo 12 de Génesis a la altura del versículo 10 al versículo 20, y luego vamos a saltar al capítulo 20 de Génesis, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 18. Y esta tarde vamos a estar tocando uno de esos temas que causa cierta incomodidad, porque trata de uno de los pecados que el ser humano normalmente ha normalizado. En estos tiempos, cuando hablamos de pecados y hablamos de un pecado como la mentira, lo vemos como si fuese un pecado ligero, light, que no tiene realmente las consecuencias que tiene otro pecado. Sin embargo, cuando notamos que una persona comete el pecado de adulterio o algún pecado como el homicidio, que suena que es más grave, nos alarmamos y decimos, wow, esa persona sí está alejada de Dios. Esa persona sí que, que no confía plenamente en el Señor y no es un verdadero cristiano. Sin embargo, cuando entendemos la profundidad de los pecados, de todos los pecados, notamos que el pecado más pequeño merece que nosotros seamos enviados al infierno. Y por eso esta tarde vamos a ver cómo el Señor llama a Abraham, después de llamar a Abraham, él comete este pecado que lo hubiese hecho merecedor del infierno. Y después vamos a ver cómo Dios, en su providencia y en su elección incondicional, cumple su promesa. Así que les voy a invitar a que leamos juntos el capítulo 12 de Génesis, desde el versículo 10 al versículo 20. Dice, pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales del faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de faraón y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, de manera que la tome por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos le despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque podemos unirnos a la creación, al coro de ángeles, a decirte que eres santo, eres santo, eres santo 3 veces, porque tu santidad, Señor, es muy profunda para que nosotros como pecadores podamos comprenderla. Ayúdanos, Señor, a santificarnos nosotros también y que por medio de tu palabra predicada podamos aprender a cómo
vivir en santidad y cómo enfrentar las situaciones que nos pueden tentar a pecar contra ti. Gracias, Padre, por este día y por este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Para los que toman nota, vamos a estar compartiendo 3 puntos. Y estos 3 puntos se van a repetir en la segunda parte del mensaje. En los primeros versículos que vamos a estudiar en el capítulo 12, vamos a ver cómo Abraham, número 1, confía en el Señor. Número 2, Abraham deja de confiar en el Señor y miente. Número 3, a pesar de Abraham, Dios cumple sus promesas. Y eso lo vamos a ver de la misma manera cuando estudiamos el capítulo 20, del versículo 1 al 18. Cómo en Abraham se cumplen estos 3 pasos en su vida y en el ministerio. Para que tengamos un poco de contexto, antes de entrar a este versículo 10, Abraham había sido llamado por el Señor desde su tierra. Él era propio de Ur de los Caldeos. Y al irse de ahí, cuando Dios lo llama y hace su promesa, que lo tenemos en el versículo 12, los primeros versículos que fueron predicados la semana pasada, Abraham apenas llega a la tierra que Dios le había prometido, hay una gran hambruna. Y ciertamente aquí podemos ver cómo Abraham confía plenamente en el Señor, porque llegando a la tierra que Dios le promete, inmediatamente se desata una hambruna. Ahora, esto era común en la época y en este lugar. Normalmente había hambrunas cada cierto tiempo en la ciudad de Canaán. Sin embargo, Abraham tenía 2 cosas que podía hacer. Podía regresar a la tierra de donde venía. Naturalmente una persona puede pensar, si estoy llegando a esta ciudad y empieza una hambruna, es mejor que regrese. Pero vemos como Abraham en el versículo 1, en el versículo 10 lo que hace es seguir adelante. Y esa es una tremenda confianza. Para que lo veamos de esta manera, no solamente que siguió adelante confiando en el Señor, sino que fue en el sentido contrario de donde él venía. Ur de los Caldeos estaba al oriente, después él habitó en Aram, y cuando descendió a Aram, en vez de regresar atrás, siguió adelante a Egipto. Egipto era un lugar donde normalmente había mucho alimento y siempre estaban viviendo en prosperidad. Para nosotros, para que lo veamos de una manera más práctica, imagínese que usted viene de Perú y Perú queda al sur de Latinoamérica. Y usted decide ir a lo que llamamos nosotros el sueño americano. Se viene a Estados Unidos, en Norteamérica. Y apenas llega aquí empieza una recesión económica que deja a todo el mundo sin trabajo. Naturalmente, nosotros la decisión más común o más lógica es regresar a Perú a seguir comiendo ceviche, quizás. Y a seguir viviendo un poco de lo que uno tenía antes, porque lo primero que hace uno cuando llega a un lugar es extrañar lo que estaba en el lugar anterior. Y muchas veces hasta olvidamos las cosas malas que tenía la primera patria. Y Abraham, en vez de regresar a Ur de los Caldeos o a Aram, que habitó un tiempo en Aram, él sigue adelante. En vez de seguir en Estados Unidos, él sigue subiendo hacia Canadá. Y aquí muestra a Abraham con su obra, con su acto, que confiaba en el Señor. Que dijo, si el Señor me trajo, no es para que yo regrese atrás. Es para que yo siga adelante a lo que Él me mandó a hacer. Sin embargo, cuando Abraham está entrando en Egipto, en la tierra de Egipto, le dice a Sarai, di que eres mi hermana, porque en esa cultura, lamentablemente, cuando una mujer que era de hermoso parecer, los reyes, los faraones, cuando pasaban migración, los oficiales la veían y la apartaban para el faraón, y al hombre normalmente lo mataban. Abraham sabía de esto y él le dice a Sarai, mira, para que no me maten, para que yo pueda vivir por causa tuya, digamos que tú eres mi hermana. Y efectivamente Sarai, muy obediente, Abraham dice que es su hermana. En este momento Sarai tenía 65 años. Y posiblemente en estos tiempos, una persona de 65 años probablemente no sea tan joven. Y por eso tenemos que comprender que en esa época
la gente tenía más tiempo de vida, vivía más tiempo. Los tiempos de las personas se fueron acortando después del diluvio. Sabemos que el pecado cambió inclusive la naturaleza de nuestros cuerpos. Entonces, en ese momento Sarai tenía 65 años, que representaba la mitad de la edad con la cual que ella murió. Ella murió con 127 años y Abraham con 175. O sea, digamos que estaba en la mitad de su vida. Si lo vemos ahora, podemos decir que tendría unos 30 y tantos años. Entonces era una mujer joven y de hermoso parecer. Justamente lo que pasó fue lo que Abraham había pensado que iba a pasar. Los oficiales del faraón vieron a la mujer, tomaron a Sarai y la llevaron a la casa del faraón. Y el faraón le dio asnos, camellos y todas estas cosas a Abraham. Y fíjense que en este momento muchas veces pensamos que sencillamente Abraham había tratado de salvar su pellejo, pero también tenemos que pensar en qué estaría pensando Sara en este momento. ¿Qué estaba sintiendo Sara sentada al lado de todas las demás mujeres que el faraón tenía para él? Porque los faraones tenían muchas mujeres. De ser la mujer de Abraham, el que el Dios eterno llamó para cumplir un propósito eterno, nuestro padre Abraham, la estaba dejando en manos de un faraón para que hiciese lo que ella quisiera. Miren, hermanos, y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando usted tiene un tiempo de casado, usted empieza a entender a su esposa. Si por lo menos yo recientemente cumplí 12 años de casado, y diría que entiendo a mi esposa un 10%. Un pastor muy sabio me decía, no trates de entender a tu esposa, ámala. Ahí hay sabiduría. Sin embargo, ya estoy en un 10% y eso me ayuda a poder llevar algunas cosas, algunas situaciones que vivo con ella. Pero hay un hermano que probablemente usted, si está casado, se siente identificado, y es que cuando usted va a un lugar, a una boda, una fiesta, un retiro, y usted se monta en su carro y su esposa está muy callada, usted cierra la puerta de su vehículo y la mira a los ojos y ella tiene una cara seria, usted en ese momento sabe que hizo algo malo. Usted no sabe qué hizo malo, pero usted sabe que hay problemas. Y en ese momento, usted bueno, ya con el 10%, ya sé que no tengo que decirle el típico, ¿y ahora qué hice? Ahora en este momento, ya con 12 años, el 10%, recuerde, ya le pregunto, mi amor, ¿en qué me equivoqué? Algo tuve que haber hecho. Y normalmente lo que me equivoco es que no le comparto con ella en ese lugar donde yo estoy, o en esa fiesta, o no la presento como debería presentarla como mi esposa. Y ellas sienten eso como mujeres, ellas quieren ser atendidas. El tiempo en la casa no es suficiente para ellas. El tiempo en comunidad es importante para ellas. Entonces, imagínense ahora, trasládense a Sarai, que no solamente fue presentada como la hermana, sino que se encontraba junto con todas las mujeres que tenía el faraón. ¿Qué podía sentir Sarai en ese momento? Más adelante viene el Salvador. Tenía que venir el Salvador. Él prometió cumplir su promesa, que era salvar al pueblo, al que iba a ser el pueblo de Israel, Abraham. Tenía que salvar a su familia. Y ahí viene el Salvador a recoger el desastre que hizo Abraham. Le dijo que él iba a cumplir y le cumplió. Intervino antes que el faraón tomara a su mujer. Intervino y no le permitió al faraón acercarse a su mujer o tomarla o hacerla su mujer. El Señor, después que interviene con grandes plagas, justamente estas plagas se parecen mucho a las plagas que el Señor utiliza después para salvar al pueblo de Israel, y esto tiene mucha relación. El mismo faraón le recrimina a Abraham, verso 18, le dice, entonces, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? De manera que la tome por mujer. Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete.
Y el faraón dio órdenes a Abraham y a sus hombres que lo despidieran a su mujer con lo que le pertenecía. Hermanos, en la Nueva Traducción Viviente utiliza la palabra expulsó. Y si nosotros lo consideramos en estos tiempos, nos relacionamos más con la palabra deportó. Abraham vivió una deportación por parte del faraón porque había mentido con relación a su mujer. No se estaba yendo como el hombre de fe que conocemos ahora, como el gran Abraham. Se estaba yendo de Egipto como el mentiroso que dijo que su mujer era su hermana para salvar su pellejo y no honrar al Señor, que nos invita a confiar en Él. El padre de la fe dejó de confiar en el Señor. Imagínense a un faraón pagano recriminándole a Abraham por qué le había mentido y por qué lo había puesto en esa condición. Una de las frases que nosotros ahora utilizamos muy frecuentemente es: el fin justifica los medios, o muchas personas utilizan esa frase. Y la verdad, hermanos, que como cristianos no podemos ser pragmáticos al decir: es que yo lo hice por un bien mayor. Yo mentí porque me convenía. Es que esto me conviene. Cuando vamos a hacer taxes, muchas veces aplicamos es que esto es lo que me conviene. No es todo la verdad, es un poquito de mentira. Y aquí vemos cómo el faraón, un pagano, le está diciendo: estás haciendo lo que no es correcto. Le estaba hablando como si Abraham fuese un impío. La mentira no es una cosa menor. La mentira representa más a Satanás. Satanás es el padre de toda mentira, eso lo sabemos. No es un pecado venial. La Iglesia Católica Romana ha estado enseñando y tratando de colocar jerarquías en los pecados, que hay pecados que no son tan graves. Y por lo menos en el caso de la mentira, para la Iglesia Católica Romana, tú con rezar unos cuantos rosarios o con unos cuantos años en el purgatorio, que no existe, usted puede ser limpiado de ese pecado porque no es tan grave. Sin embargo, las palabras de Jesús suenan muy diferentes a esto. Jesús decía en Juan 8:44, ustedes son su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Satanás fue el primero en mentir y esa mentira trajo las grandes gracias del pecado original en la raza humana cuando le miente a Adán y a Eva. Satanás engaña a Adán y a Eva y a consecuencia de esa primera mentira es que nosotros vivimos las consecuencias del pecado todavía. Lo peor de esto es que las mentiras se hacen costumbres en la vida de las personas. Cuando no consideran que esto realmente es un pecado grave, empezamos a olvidar que la voluntad del Señor es que nosotros nos santifiquemos continuamente y que no dejemos esas pequeñas cositas que no son tan graves, pensamos a veces, sino que nosotros podamos santificarnos porque esa es su voluntad y en todo. No solamente que no cometamos adulterio, porque muchas veces decimos cayó en adulterio, como si fuese un accidente. No solamente que no cometamos adulterio, que no cometamos homicidio, también es un mandamiento. No daremos falso testimonio, no debemos mentir. Eso es parte de la santificación. Ahora, hermanos, Abraham ya mintió, el Salvador llegó y a pesar de él, lo salvó y le permitió seguir viviendo. Después de ahí saltamos al capítulo 20. Le voy a pedir que busquen en sus Biblias el capítulo 20 para que lo leamos. Sin embargo, desde el capítulo 12 al capítulo 20 ocurrieron muchos eventos que ahorita los vamos a considerar. En el capítulo 20, Abraham sale de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara
Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo: tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelec no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? No me dijo él mismo: es mi hermana. Y ella también dijo: es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí. Pero eso no te deje, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham le respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi media hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir de tierra errante, de la casa de mi padre, yo le dije a ella: este es el favor que me harás, y cualquier lugar que vayamos dirás: de mí es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelech: mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Aunque esta historia es muy similar a la que vimos en el capítulo 12, no es el mismo Abraham. No es el mismo Abraham que venía del pacto, que no conocía muy bien al Señor. Hubo 6 sucesos que Abraham pudo ver de primera mano antes de llegar a este capítulo 20 y volver a hacer lo mismo que había hecho en el capítulo 12. El primero, el Señor en el capítulo 13 le promete a Abraham la tierra y que su descendencia iba a ser como el polvo de la arena. Número 2, en el capítulo 14, Dios le había bendecido a través de Melquisedec, el rey de Salem, y le dio la victoria de liberar a Lot. Dios había puesto enemigos en sus manos. Número 3, en el capítulo 15, Dios le había prometido un hijo a Abraham. Número 4, en el versículo 17, Dios le había confirmado el pacto a Abraham. Número 5, en el capítulo 18, Dios le promete el nacimiento de Isaac. Y por último, hermano, justamente antes de entrar en el capítulo 20, Abraham ve la destrucción de Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que ve como el humo saliendo de un horno. Y Dios lo estaba haciendo por el pecado que había en Sodoma y Gomorra. Y aún viendo todo esto, Abraham vuelve a cometer la misma mentira que había mentido. Era como que tiempo para que Abraham ya considerara y dijera: como que me toca confiar en Dios, como que es un Dios poderoso, como que no necesito ayudar a Dios para que Él cumpla sus promesas. Esto es un hombre de Dios, hermanos, dándose con la misma piedra. 25 años pasaron después del primer suceso y estaba Abraham haciendo exactamente lo mismo. El mismo Abimelech le responde al Señor, le dice: destruirás una nación aunque sea inocente. Abimelech había actuado con corazón sincero, justo, íntegro. Imagínense, Abimelech siendo un hombre pagano, diciéndole al Dios creador, al Dios de Abraham: pero me vas a destruir si Él es el que está mintiendo. No dijo él mismo: es mi hermana. Y ella también dijo: es mi hermano. Y el Señor, mire la respuesta del Señor: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho, y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras.
Ahora viene la peor parte. Yo creo que esta es la parte que le debió doler los oídos a Abraham. Escuchar a un impío reclamándole, exhortándole. Usted sabe lo difícil que es escuchar la exhortación de una persona que usted no quiere que le exhorte. Duele los oídos. Usted quiere que hable rápido. Pero Abimelech le dijo, como si fuese un hombre de Dios, que no lo era. ¿Qué nos has hecho y en qué pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? En ese momento, el pecado tan grande al que se refería era lo que iba a hacer con Sara, era el pecado del adulterio. Por eso, ¿qué he hecho para que tú me traigas este pecado tan grande? Un impío diciéndole a un cristiano, es un pecado muy grande, ¿qué tratas de hacer conmigo? Y esto creo yo que sería lo más doloroso. Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Lo peor de un cristiano no es cuando se da cuenta que debe arrepentirse. Eso es bueno. Lo peor es cuando no se arrepiente, sino que trata de justificar su pecado. Lo peor no es cuando le dices a alguien, mira, te equivocaste en esto. No, eso es parte del proceso de la santificación. Lo peor es cuando la persona te responde, no, pero es que yo te dije así por esta situación. Y tratan de armar un escenario para justificar sus actos. Y Abraham le responde, ¿por qué me dije? Sin duda alguna no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mí. O sea, le está echando la culpa a Abimelech y ustedes. Lo que pasa es que ustedes son malos, entonces tengo que lidiar con la misma malicia de ustedes. Ustedes son malos y yo tengo que actuar de esa manera. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Está Abraham tratando de justificar el pecado que había cometido. Y eso es muy común y lo vivimos muy común haciendo una aplicación al texto y entendiendo, porque de seguro que Abraham no está orgulloso de este evento, sobre todo ahora que está con el Señor. Estos son los eventos que muestran lo poderoso y lo perfecto que fue el Señor Jesús, que fue nuestro Rey. Que ninguno de los hombres que el Señor levantó, guió, defendió, pudieron hacer un poquito de su vida santa como la vida perfecta del Señor Jesucristo. Todos estos hombres que podemos admirar, que podemos decir, bueno, David fue un conquistador, Isaac, Jacob, todos fueron hombres, ninguno de ellos, todos ellos están señalando a Cristo, al único perfecto. Más adelante, en el versículo 16, viene Abimelech y vindica a Sara. Le dice, mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo. Y ante todos quedas vindicada. Muchas personas comprenden que esta vindicación era parte de una culpa que sentía Abimelech. Y no es así. La realidad es que el Dios Todopoderoso se le apareció a Abimelech y le habló a Abimelech. Él estaba vindicando a Sara por el Dios de Abraham, no por causa de lo malo que había hecho el rey Abimelech. Imagínense cómo estaba actuando Abimelech ante Dios en ese momento. Estaba vindicando a Sara para que la sociedad y todas las personas que estaban con ellas no pudieran pensar que el próximo hijo iba a ser, él podría ser el padre del próximo hijo. Era una manera de limpiar esa idea. Luego en el versículo 17, Abraham ora y Dios sanó a Abimelech, como se lo dijo Dios en el sueño a Abimelech. Y sus siervas y su mujer y sus siervas tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente la matriz de toda la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Hermanos, estas dos historias nos dejan muchas enseñanzas que nosotros al considerar la vida de Abraham, al considerar lo que Abraham hizo, lo que Abraham fue, y sin embargo, en lo que Abraham reincidió, pecando una y otra vez en el mismo aspecto, es que nosotros, como decía Martín Lutero,
un pensamiento muy conocido. Nosotros no podemos evitar que malos pensamientos vengan a nuestras mentes. Lo que sí podemos hacer es no permitir que hagan nido en nuestra cabeza. Nosotros no podemos evitar pecar, porque somos pecadores a causa de ese engaño que tuvo Satanás en Génesis capítulo 3. No podemos, no pecamos porque queremos pecar, pecamos porque somos naturalmente pecadores. Lo que sí podemos hacer es no reincidir en el pecado, es no practicar el pecado. Pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. La verdadera libertad es decir la verdad. Hermano, muchas personas piensan que se salvan de situaciones por decir mentiras. Usted no se imagina, o espero que sí se imagine, lo fácil que es ir por la verdad por delante. Es estar claro en todos los asuntos. Es no tener que hacer ideas y cuentos un poco más largos para que todo encaje, que a la final nunca encaja. Es bien fácil ir con la verdad por delante. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Las palabras de Abimelech me retumban en mi mente y me dan mucho que pensar y nos hacen mucho que reflexionar. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. No tardemos en arrepentirnos, no tardemos en luchar en contra del pecado, no tardemos en aceptar que Dios ya nos justificó y que el trabajo que tenemos que hacer nosotros ahora es de santificarnos. Ya la justificación, ya el Señor la hizo en la cruz del Calvario, ya nos imputó su justicia, nos imputó su santidad. El trabajo de nosotros ahora es santificarnos, es acercarnos a Él. Para terminar, hermanos, quisiera leer Apocalipsis 22, 14 al 15. Versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Fíjense que en este versículo el apóstol Juan está poniendo al mismo nivel los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Aparte de conocer la realidad de nuestras vidas, aparte de conocer que nosotros por un pecado que cometamos merecemos el infierno, también tenemos que considerar, hermanos, que no somos antinomianos, no creemos que no debemos de practicar las enseñanzas o la ley moral que encontramos en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que vivir conforme a los mandamientos de Dios. El antiguo pacto no es algo que ya no se puede utilizar. El antiguo pacto fue renovado por un mejor pacto, el pacto de la gracia, el pacto del Señor muerto y resucitado. Nosotros tenemos todavía que considerar las enseñanzas y la ley moral para que podamos vivir una vida más cerca de Él. La ley fue dada para que nosotros podamos conocer el verdadero pecado y el pecado que conocemos. Aparte, cualquier persona que todavía no ha aceptado al Señor como su Salvador, no ha reconocido que Él es Rey y que Él reina. Yo te quiero decir, si estás en este lugar, que estamos comenzando el año 2025. Han pasado 2000 años de que Cristo murió y resucitó. No sabemos si el Señor ha elegido este año para volver. La iglesia desea que Cristo venga. Deseamos que ya Cristo venga y nos lleve a su presencia. Si no has hecho ese compromiso y ese paso de fe, de poner la fe en Jesús, te invito a que lo hagas ahora. Es una decisión que no se debe posponer.
El momento es ahora. No sabemos si hay mañana. Y no sabemos qué nos depara la vida al salir de aquí. Antes de llegar aquí vi 4 accidentes de tránsito. No sabemos, la vida es muy frágil. El sabio Salomón decía que el sabio tiene presente la muerte. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, porque la creación clama que tú eres el Rey del universo. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que debemos vivir en santidad. Gracias, Padre, porque tu santidad nos alcanzó en esa justificación que hiciste por nosotros. Gracias, Padre, porque podemos vivir confiados que hemos sido justificados mediante la fe. Gracias, Señor, porque el ejemplo de Abraham, de poner la fe en ti, nosotros lo seguimos poniendo la fe sola, sin obras. Gracias, Señor, porque nos permites caminar en esas obras que tú nos has puesto por delante para que nosotros podamos caminar en ellas. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Y te pido, Padre, que cualquier persona que esté en este lugar y que escuche tu palabra, que pueda reconocerte como su Señor y como su Salvador, para que pueda vivir una vida eterna y tranquila y piadosa. Una vida pensando en que al morir se va a ver cara a cara contigo. Gracias, Padre, porque esa confianza es la que nos mantiene vivos y tranquilos, que cualquier cosa que pase en esta vida, al terminar nuestras vidas, vamos a estar contigo en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra y por este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.